El pastorado femenino. La pregunta dice, ¿en qué parte de la Biblia está el pastorado femenino? Puesto que según la Biblia, el pastor debe ser un hombre cristiano. Las primeras comunidades cristianas funcionaron con figuras organizativas flexibles y adaptativas. Cada comunidad se organizó de acuerdo a su contexto cultural. En el caso de los judíos, pues siguieron siendo judíos, nunca dejaron de practicar el judaísmo. En el caso de las comunidades no judías, comunidades helenizadas, cultura, el mundo grecorromano, las comunidades gentiles se organizaron diferente. Las comunidades gentiles eran distintas de las comunidades judías porque las gentiles adoptaron estructuras y prácticas que respondían a contextos culturales helenísticos y lógicamente bajo la dirección de Pablo. El cristianismo primitivo trajo una propuesta un tanto disruptiva para la sociedad de aquella época, porque dentro de esas primeras comunidades cristianas, las mujeres empezaron a tener participación. Muchas mujeres llegaron a destacarse dentro de las primeras comunidades cristianas gracias a la forma, a la estructura que presentaban estas comunidades. Esto es porque en las primeras comunidades cristianas no existían jerarquías. La única jerarquía visible, por supuesto, era la figura de los apóstoles principales. Entonces, lógicamente, hablar de Pablo, hablar de Pedro, hablar de Santiago, era hablar de autoridades máximas, a menos que hubiera un nombramiento apostólico. Algunos acostumbraban a llamar colaboradores que ponían en ciertos lugares estratégicos para supervisar alguna región. Tenemos, por ejemplo, el caso de Timoteo, el caso de Tito. Pero generalmente las primeras comunidades cristianas funcionaban por estructuras comunitarias. Cada comunidad tenía sus apóstoles, sus profetas, sus evangelistas, sus pastores, sus maestros, sus diáconos, sus obispos, sus supervisores. Pero estas estructuras no eran jerárquicas, no eran autoritativas, eran colaborativas. Lógicamente, en este video no alcanzamos a estudiar en qué consistía cada uno de estos dones ministeriales, porque no es el tema. Sin embargo, cada uno de estos roles, oficios, ministerios, hacían parte de una actividad de alimentar, edificar, administrar, ministrar la grey. Eran una función pastoral. Si tú eras un diácono, entonces estabas cumpliendo una función pastoral. Si tú eras una diaconisa, estabas cumpliendo una función pastoral. Si eras un profeta o si eras una profetisa, estabas desempeñando una función pastoral. El cambio empieza a partir del siglo II, cuando se va estructurando de otra manera, se va jerarquizando y se va institucionalizando cada una de estas labores. Entonces, se institucionaliza al apóstol, se institucionaliza al profeta, y en fin. Sería bueno entonces abordar en otro video el tema sobre la historia del pastorado. ¿Cómo es que pasamos de una comunidad colaborativa donde habían pastores, maestros, profetas, diáconos, diaconisas y demás, a pasar a una figura autoritaria que tiene todo el poder, toda la jerarquía, voz y voto sobre una comunidad completa, llamado pastor, como lo conocemos al día de hoy? Tiene, por supuesto, su propia historia, pero en últimas es parte de la antropología de las sociedades, el cómo se desarrollan, se estructuran, evolucionan y se organizan de maneras diferentes. Lo que sí me parece triste es cómo las tensiones culturales y teológicas de las primeras comunidades cristianas contribuyeron a minimizar el reconocimiento del trabajo y la relevancia de las mujeres en la historia del cristianismo, tanto que incluso su importancia se minimizó en la interpretación, en la traducción y en la transmisión de los textos más adelante. Incluso vino un momento en la historia en donde para una mujer poder destacarse, lo podía hacer solamente mediante el sacrificio corporal, en dos formas. Una era la virginidad perpetua, la otra era el martirio.
después de haber sido reconocidas incluso en listas apostólicas en los escritos del Nuevo Testamento. A veces el problema no es la Biblia, sino quienes nos han transmitido el texto generación a generación. Después de este abrebocas, que ni siquiera responde la pregunta inicial, más bien es una invitación a reflexionar, no creo que usted quiera perderse los detalles de este artículo. Se llama El liderazgo femenino en el cristianismo primitivo, totalmente gratis en el blog cienciabiblica.com. Recuerden que es solamente ir al blog cienciabiblica.com y si no está a la vista el artículo, entonces tocan aquí en el buscador, ingresan entonces las palabras del título, al menos las primeras palabras, no es necesario todo el título. Y si quieren ustedes acceder a otros trabajos académicos, solamente se van a estas 3 rayitas de la esquina y van a encontrar por fecha todos los trabajos publicados. Allí en el blog está el análisis lingüístico-filológico de lo que hablamos en este video. No hago el análisis filológico directamente en el video porque he notado que ustedes no son muy amantes de estos temas. Muchas gracias a todos por su apoyo y comentarios, tanto aquí en TikTok como en el blog cienciabiblica.com. Gracias.